¿Y por qué nena? Porque de chiquita me decían nena y quedó. Y quedó la nena. Ya. Nena, ¿y de dónde, de dónde, me decía de la escuela España, han sido de allá, de aquella zona ustedes? La finca Reina, sí. De los Reinas. Sí. De los Reinas son mucha gente. Sí, En su época era una finca grande. muchísima gente, sí. Ahora no sé, me parece que es otra cosa. No, es otra, hoy todas esas Sí. fincas grandes Yo no hace son tan mucho fui pobladas. para allá, pero nada que ver como era cuando vivíamos nosotros, nada que ver. A pesar de que hacen tantos años atrás, Sí. porque hacen más de 50 años, pero ya se veía más achacada, como más vieja, no se veía linda la finca como cuando estábamos nosotros. Y después, ¿cuándo se vinieron a Tres Porteñas? Y nos vinimos como en el 1965 más o menos. En el 65. 64, 65, sí. Ajá. Sí, yo tenía 13, 14 años. Ahí lo vinimos a Locaña y ahí puso el papi en la vuelta donde está el callejón, un comedor, pero había una ramada. Ajá, a ver, contame eso, ¿viste? Esas son las ¿Viste? cosas lindas que van surgiendo que no las conocés, ¿viste? Puso un negocito Sí. y venía mucha gente de San Juan a cosechar Ajá. y pedían si podíamos hacer comida porque nadie hacía comida y les damos le hacíamos comida y bueno, de ahí surgió ya la idea del comedor. De poner un comedor. Estamos hablando que Claro, eso era ahí del papi, donde es la finca de enfrente de la estación de servicio, en esa vuelta. en la esquina, sí. Ajá. Sí. En la casa donde vivía Cori. Ajá, Claro, eso te iba a decir, justo te iba a decir eso. ahí había una Ajá. ramada grande que hizo el papi y comía a la gente. Y poníamos mesa y comía. Y de ahí los vinimos acá y puso la pizzería el papi. Ajá. Y ahí empezamos a trabajar. En ese tiempo yo tenía 17, 18 años. Bueno, después tuvimos mucho tiempo con eso y se puso mercadito y cerró la pizzería. Y después que yo me casé, tenía a los niños chicos, la Mechi tenía 2 añitos, 3, Juancito tenía 5, 6, pusimos nosotros la pizzería, Juan Pedernero y Nena Montenegro. Ahí empezamos. Con el comedor. Sí. Restaurante, en su momento, yo lo conocí con el título restaurante. Sí, tenía el cartel el restaurante. año 1978. 77, 78, sí. Inauguramos el 1 de agosto. El 1 de agosto. Ajá. Del 78. Del 78. Ajá. ¿Y no había otro tipo así de comedor, así donde vendían comida? No, no me acuerdo, no recuerdo si había alguno, no, creo que no. Bueno, al principio fue duro, poca gente, mi marido trabajaba en la finca. Ajá. Y yo con los niños estábamos en el negocio. Venía muy poquita gente, al principio me aburría, pero al pasar el tiempo nos hicimos una clientela que no paró más. ¿Y cocinabas vos? Yo. ¿Te gustaba cocinar? Me encantaba, nunca me he quemado como me he quemado ahora. Mira, hacer tanta comida, gracias a Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Y cómo era Tres Porteñas en esas épocas? No había tanta gente como ahora, No, ¿cierto? no, pero era un poco más chico que lo que está ahora. Ahora se ha crecido mucho. Ahí en el canal no era hormigonado, era todo bordo con yuyo, con tierra, había muchos árboles grandes. Que vos tenés que acordar. Sí, la alboreda que había. Ajá. La plaza la hicieron después también, ahora ya está linda. Claro, cambió mucho Tres Porteñas. Pero nosotros pasamos un año, 2, tirando más o menos, los iba hasta cuando empezamos a trabajar bien. Teníamos toda la gente de la finca, de patrones, los ingenieros, de cartelones, la gente del pueblo. Yo siempre estoy muy agradecida con toda la gente del pueblo. Teníamos una clientela hermosa. Era un clásico venirse a comer una pizza. Sí, y bueno. Y familiar. 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 Los costó hacer un ambiente bueno, porque antes que nosotros tuvo otra persona que tenía comedor y había hecho un ambiente muy malo. Bueno, a nosotros nos costó hacer un ambiente bueno, que no se pusieran en cura, que no hubieran pelea, que fuera familiar. Sí. Y así fue siempre, gracias a Dios. ¿Y por qué la idea de ponerse el comedor? ¿Cómo surge la idea de decir, bueno, lo vamos a poner nosotros al comedor? Porque mi papá y mi mamá nos incentivaron que pusieran. Ahí tienen las mesas, tienen las sillas, tienen todo, pongan ustedes. Yo andaba sacando planta en ese tiempo con mi marido. Y juntaba cuando cobramos lo que trabajamos en la viña,
compré verdura, compré carne, compramos las cosas necesarias y empezamos con el restaurante. Pobrísimo, pero después se fue agrandando. Después se fue agrandando. ¿Y el nombre por qué San Seferino? Porque lo tenemos a Seferino ahí en la puerta. Ajá. Por eso. Sí, ya lo tenían el santito. Sí, lo colocó el papi. Mi abuela era muy devota a Seferino. Sí. Yo recuerdo que cuando éramos chicos nos llamaba la atención ver la plata adentro de los billetitos que le ponían. Todavía le ponen plata, sí. Con esa plata se le compra velas. Ah, mirá qué bueno. Sí, sí, le robaban así también. La mami le hizo hacer un busto, que le compré un busto de Seferino, de medio cuerpo, muy bonito, y abrieron la puerta y se lo robaron. Y le pedíamos a los niños, si alguno lo veía, que sabían dónde lo encontraron, debajo de un puente, cuando el canal era de tierra, no era de hormigón. Medio enterrado estaba, pero sin la cabeza. Gusto hacer daño. Gusto hacer daño. Yo tengo el cuerpito guardado, nunca lo pude hacer arreglar porque no sé quién arregla eso. Nena, volviendo al inicio, volviendo con la clientela, me decías, era un clásico que al almorzar nosotros sabíamos pasar cuando éramos chicos y veíamos camionetas, ¿no? Y era como lo último modelo de la época, ¿no? Sí. Y siempre había gente bien vestida, bien buscando, almorzando. Siempre, cuando pusieron el gasoducto para allá, que pasa por el, no sé, venían toda la gente a comer acá. Ajá. Y eran toda gente que no le entendíamos el habla. Tenía que venir un traductor para que tenía que hacerles de todo. El postre que más me pedía era ensalada de fruta. Ajá. Cuando llegaban a las 12 a comer se llenaba puramente ellos. Y tenía que tener la mesa puesta y un vaso de leche para cada uno. Antes del almuerzo se tomaban un vaso de leche. Un vaso de leche. Y después la comida. ¿Y cómo comía? Tenía que ser comida de todas clases. Lo que más les gustaban eran los espaguetis. Ah, sí. Y eso todo casero, me imagino. Todo casero, simple esto, todo casero. Y fue una época linda. Tenía gente de dónde era, de holandés, de dónde, Alemania. Y después cuando se hizo la finca de Cartelonia, desde que empezó a venir el ingeniero Bulé, era pensionista de nosotros, venía a las 12 a comer y llevaba la cena para la noche. Después ya venían la gente que trabajaba, después cuando hicieron las quintas, era una cantidad de camioneros que venían a llevar la comida, viste la cantidad de durazno que sacaban de ahí. Y los ingenieros, venían 15, 20 ingenieros a comer a todos los días. O todos los días o día por medio. Y después los tocó lo de la vianda. Con las viandas las se vendían. Viandas, sí, fue la época hermosísima. Yo tengo un recuerdo de Don Rocha llevando en como en unas ollitas que se apilaban y saliendo al mediodía con la comida. Claro, pero esas eran cuando mandábamos muchas viandas, que a la bodega donde trabaja el Sergio, a Trivento. A la Juanita y a la bodega de Reina, ¿cómo es? El doctor Mampel, también llevaba vianda allá. Como 150 viandas por día. Por día. A las 2. Yo empezaba a cocinar a las 6 de la mañana. Tenía la cocina industrial grande y la que tengo ahí, estaban todas llenas. Y de la gente que venía a comer a las 12. Sumando eso. Claro. Se quedaban a esperar que comiera una tanda y se iban y entraban a comer lo que estaban esperando mes. O hacía falta un local más grande, nada más. ¿Eso en qué época fue más o menos? Y más o menos del 85 en adelante. Sí, más o menos. Hasta el 2010 fue una época hermosísima. Y estábamos trabajando muy bien con las viandas y todo cuando se enfermó mi marido. Lo internaron en el hospital y yo me tuve que estar con él y la Mechi me hacía la vianda para la bodega con la empleada. Cuando vino al hospital cerramos el comedor, no podíamos, ahí cerramos, sacamos las mesas y seguí yo sola con las viandas, pero para llevar nada. Claro, no atención al público. ¿No? ¿Y eso en qué año fue? En el 2013, más o menos. 2013. Antes venían todos los viajantes a comer acá. Era la parada de los viajantes. Venían de los de la Valle, los de San Martín, de Rivadavia, todos de Mendoza, todos venían a comer acá. Y comían y me encargaban comida para llevarse. Empanadas crudas, tenía que frizarlas, tarta, matan rellado, porque les encantaba la comida y todo le tenían que hacer después para que se lo llevaban entero.
para después tener para la cena y para comer en la casa. Sí, después otra teníamos de clientes para los eventos que tenían, la cooperativa de irrigación. Un año se nos dio por ir al Cristo de la Quebrada a trabajar, porque fue un año muy malo acá, una cosecha mala, pobre. Y los fuimos a trabajar allá. La señora y el muchacho que nos traían las prepisas de Mendoza, los llevaron a las prepisas de San Luis, allá. Y nosotros teníamos la camioneta, la cocina industrial, bueno, y con tiempo llevábamos cantidad de salsa, de cosas, y pusimos un localcito, los vendimos 1000 pizzas. 1000 pizzas. En el Cristo de la Quebrada. Y me hacía 70 kilos de milanesa por día. Estaba mi mamá ayudándome, ella era chiquita y Juan era chiquito y estaba mi mamá, yo, mi marido, el papi y mi hermano. Yo ya estaba, cuando llegué acá tenía las manos quemadas, tanto sacar pizza del horno. Qué manera de vender pizza. No teníamos tiempo ni de ir para arriba a visitar el Cristo, nada, pues. Sí, abocada al trabajo. Qué manera de vender pizzas y milanesa, de todo. Bueno, ahí tuvimos la mano de mi hermano, de mi mamá, de mi papá. Y la Mechi jugaba al metegón en un localcito que había al lado. Con el Juan. Ellos jugaban. Juancito hacía la propaganda. Las pizzas, vendo pizzas. Era niño chiquito. Cosas lindas que quedan en el recuerdo. ¿Seguís cocinando? Sí, yo hago la comida. El día domingo comimos juntos y yo le digo a la Mechi y yo hago la comida. ¿Extrañas? Sí. Me hubiera gustado estar un tiempo más con el comedor. Aunque siempre estabas detrás, en la cocina. Era raro que se te viera adelante. No, si yo en el negocio iba poco, estaba mi marido nomás. Yo iba a atender ahí al mostrador, todo eso, y él se encargaba de lo demás. Sí, yo estaba permanente en la cocina. Imagino que deben haber historias, 10.000 historias dentro del comedor, pero algunas sí graciosas que te acordé. Sí, linda y no linda. Claro. No vayamos a las no lindas. Claro, porque no todo es bueno, hay cosas buenas y hay cosas malas. Como todo. Como todo, porque hay gente muy tratable y hay gente muy intratable, que lamentablemente vienen por ahí, bueno, pero como el cliente siempre tenía la razón. Totalmente. Uno tenía que darle la razón al cliente para no tener problemas. Pero alguna historia linda así que te acuerdes, que se te venga a la memoria. No, yo tengo muchas historias lindas, que lo ha ido bien y hemos salido a pasear y me conozco casi, con mi marido hemos recorrido casi toda la Argentina. Hemos ido a muchas partes. En la época de la tómbola, nos quedábamos hasta sin caramelo. Poníamos mesas en el patio, en la vereda, dentro del negocio, en todas partes, y no los quedaba nada. Y la tómbola se hacía los domingos. Los domingos. Y de temprano. Cuando hacía baile el bailarín en el club, de Rivarola. Venía y hacía el trato para que vinieran todos los choferes a comer, eran 20 y pico choferes. Mientras hacían el baile, ellos venían a cenar. Pero una cantidad de gente venía porque venían todos los colectivos llenos y venían mucha gente acá. Así que fue una época linda, es un recuerdo lindo. Nos hacía propaganda hasta por televisión el Rivarola a nosotros. Mira vos. Sí, salía la propaganda nuestra. Nena, y si hoy viene algún chico, tu nieta o algún chico y dice, che, quiero emprender, quiero comenzar a hacer algo, pongámosle en el rubro gastronómico, hoy en día hay mucha gente haciendo comida, ¿no? Pero pongámosle o en algo, ¿qué le aconsejaría, qué le podrías decir en base a tu experiencia de esfuerzo, de trabajo? Yo le aconsejaría que sí, que sigan, si les gusta, que gustarles. A mí me gustaba mucho. Es cansador. ¿Por qué estoy como estoy yo ahora? Yo me pasaba 20 horas parada. Yo he trabajado muchísimo. Yo les aconsejaría que traten de trabajar de otra manera, no como yo trabajaba. Porque dejar la vida en el negocio. Es muy lindo, pero es muy sacrificado. El gusto de uno que para mí, que la gente me llamaba, me felicitaba por la comida, les gustaba todo. Yo me sentía recontenta, me sentía bien. Pero al final del día mi cuerpo ya no daba más. Por eso yo si les gusta, que lo sigan, que lo hagan. Pero si tienen otra posibilidad, bien es bueno. Es muy sacrificado. ¿El menú o plato principal así que te encantaba hacer o que te encanta hacer? Las pastas, los canelones, los raviolis. Yo hacía fideo casero. Nadie quería comer tallarines con fideos comprados. Tienen que ser fideos caseros.
Las hamburguesas las hacía yo. Yo me hacía hasta 5 kilos de carne molida en hamburguesa. ¿Sabés lo que es trabajar todo eso y Las hacer prepitas también. las prepizzas? Las hacía yo, Pero tu principal o lo que más te gustaba, las pastas. las pastas. Y los postres, el flan casero, era lo que más me pedía. Y los panchos, una época vendíamos tanto pancho que íbamos y comprábamos la bandejita, por decir una cantidad de 1000 bandejas para los panchos. Sí, no se pero te puede dan los pancho. panchos. Pasaba una semana y se me terminaban. Yo no me daba cuenta de la cantidad de pancho que hacía. Y para el pan de pancho, el pan de lomo, el pan de hamburguesa lo compraba en la panadería en San Martín. Y venían en una trafe a traérmelo. Siempre buscabas calidad. Sí. Y venían con la trafe y le ponían marcha atrás a la casa de mi mamá, que vive mi hermana ahora, en una galería grande. Y ahí descargábamos todo, porque era una cantidad de panes que se dejaban para la semana. Ujú. Estaba el transporte, la uva de transporte, que ahora no sé si lo hacen ahí en el chileno, en los Chimenos también. chimenos y otras partes más. Y venían, me encargaban 70 hamburguesas, a lo mejor 40 de milanesa y todos los días, Claro, para la gente que estaba trabajando. de los distintos lugares. Ujú. Mirá qué lindo. Qué lindas épocas. Me gustó el tema de la calidad para los productos. Me imagino que ahí hacías una gran No, diferencia. la calidad era lo que te trae la gente. Ujú. Porque si vos buscas segunda calidad o no así las cosas bien hechas, no. Siempre trabajé con los mejores productos. Nunca anduve buscando un precio barato para hacerle Ujú. comida a la gente. Yo cocinaba para la gente como para nosotros. Eso te iba a decir, escuché el otro día un empresario que hace empanada y que él le decía a los hijos, que se está haciendo cargo del negocio, que ellos tienen que cocinar como si fuera para uno. Sí, Eso hay que darle sí, al sí. cliente. Porque vos cocinás como si lo vayas a comer vos. Ujú. Así le hacía yo la comida a la gente. La vocación de la cocina es la calidad. Es la calidad. Y Ujú. nunca que te vean con las manos, las uñas sucias, con... Uñas largas, las uñas pintadas. Jamás anduve con las uñas largas o las uñas pintadas. Hay muchos detalles que en la cocina hay que tener. Por algo venía tanta gente delicada a comer acá. Ujú. Y por ahí yo no estaba allá para pedirme lo que querían, se metían a la cocina y me pedían lo que querían. Yo no tenía problema. Claro, si como no te veían, iban y Venían a la cocina. ¿Y con los menús cómo te preparabas? ¿Tenías por día menú fijo o los decías? Todos los días un menú fijo y aparte había milanesa, bife, Ujú. costeleta, porque quisiera esa comida. Pero un menú, el día lunes una clase, el día martes otra clase. Martes y jueves pasta. Y bueno, entre semana pastel de papa, lo que fuese. Le hacía polenta, arroz, cualquier comida. No me dejaba nada, todo les gustaba, ¿Cómo lo comí? todo lo comía. Yo tengo un recuerdo lindo de... Algo bueno era que a las siestas siempre estaban abiertos. Sí, hasta las 4 de la tarde, Claro. recién 4:30 almorzábamos nosotros. Claro, eso sí me acuerdo siempre. Y después que cuando vivíamos en la escuela, nos mandaba la señorita Beba, no sé si se acuerdan, la vicedirectora, Sí. a comprar 50 gramos de queso y un bollito de pan. Era claro, pero era todo, no sé, no me acuerdo si era todos los días, día por medio, cuántos días venía ella, pero venía y ya me veía el Juan y 50 gramos de queso y que el pan era exquisito, me acuerdo. Y el pan me lo vendía la Coca. La coca. Sí, la Coca sí, un pan muy rico. Yo le compraba todos los días el pan para la gente a ella. Claro, pan riquísimo. Sí. Vos haces comida con un aceite de segunda marca, un aceite que no sea de girasol, la casa te queda impregnada con un mal olor que la gente se va. Yo usaba siempre aceite de girasol o de maíz. Nunca los aceites, ¿cómo es? Mezcla nunca. Es que yo me acuerdo el aroma a comida, no a frito, Claro. no olor fuerte, sino un aroma a comida que era, que te hacía viajar. Si mi marido no se hubiese enfermado, que hubiéramos estado, a lo mejor todavía tendríamos negocio. Sí, porque yo, desde que se enfermó él, que yo empecé a trabajar más porque no me podía ayudar, bueno, después ya se empeoró, ya cerramos, alquilamos. ¿Cuántos años tenés, nena? Yo ¿Tú? tengo 75 años. 70, ay, decime la receta, me dijiste que laburaste 20 horas por día, me parece que esa es la receta, para estar así, 75.
Y aparte del trabajo he tenido una buena vida, gracias a Dios, porque no he tenido sufrimiento. Mi marido ha sido muy bueno, está muy tranquila, se trabajaba pero se vivía en paz, tranquila. Es feo muchas veces cuando la mujer sufre, o el hombre sufre, porque muchas veces los hombres también son maltratados por las mujeres. Pero uno ha tenido una vida tranquila, yo, gracias a Dios.